Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos que nos sintonizan. Quiero con ustedes compartir la palabra y quisiera que me acompañaran al capítulo 18 del libro de los Hechos y leamos unos cuantos versículos. El objetivo de esta palabra es describir la vida de un evangelista, el cambio de lugar de predicación y cómo el poder de la palabra de Dios hace efecto en la vida de los seres humanos. Capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 7, leemos: Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Padre bueno, gracias Señor. En esta hora yo te doy gracias por el permiso que me das, Señor, de predicar esta palabra, enseñar esta palabra. El objetivo y el propósito, Señor, es que la conozcan y que también los hombres y mujeres evangelistas, Señor, tomen el rumbo correcto, llevando esta palabra para salvación de las almas. Muchas gracias. Oro porque tu Espíritu Santo esté con ellos y conmigo, Señor, regalándome la humildad para poder presentar esta palabra con mansedumbre. Padre, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Lo que acabamos de leer es un relato que Pablo tiene a través de los Hechos, a través del evangelista Lucas, de cómo él cambió y Dios le dio un rumbo diferente a la predicación. De hecho, no fue él como hombre quien tomara el rumbo diferente, sino Dios, a través de su Espíritu Santo, dirigiendo a este hombre a otros pueblos que no eran los judíos. Y lo que acabamos de leer tiene relación mucho con la conversión de los gentiles. Tiene gran importancia porque el Señor le ha dado la oportunidad a la palabra de romper las fronteras. Yo quiero hablarte en esta oportunidad sobre este tema. No te detengas, habla y predica desde tu trinchera. Dije desde tu trinchera, ¿por qué razón? Porque en este acuartelamiento que tenemos en estas cuarentenas, lo que nosotros estamos haciendo es despertar a algo importante, descubrir el propósito del por qué estamos acuartelados. En una figura de acuartelamiento, como yo lo estoy diciendo, existe disciplina e existe también un compromiso del soldado. Y el soldado sabe que se está preparando para ir a la guerra. Y en la guerra posiblemente tenga que hacer trinchera. Pero la trinchera es para salvaguardar su vida. Pero va a ser importante desde esa trinchera hacer algo. A eso me quiero referir con esto. No te detengas, habla y predica desde tu trinchera. ¿Por qué? Porque hoy es la oportunidad para el evangelio. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué hoy? Si pudo haber sido ayer o puede ser mañana. Mira, el evangelio fue en aquel tiempo, es ahora y será mañana. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo cambió el rumbo de la predicación del evangelio porque Dios se lo ordenó. ¿Cuál fue el motivo? Ya lo vamos a ver. Pero ¿por qué iban los gentiles? Pareciera como que Pablo se fue enojado, pero mira lo que dice el versículo 6 de este capítulo 18. Pero oponiéndose y blasfemando estos, que era su pueblo, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Es una actitud, es una decisión. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es ampliar su gracia. Amado hermano, se la dio como testimonio al pueblo de Israel, su gracia. Eso cuando levantó los evangelistas, cuando les dijo que le fueran testigos y les dijo que le predicaran en Jerusalén, Samaria,
Pero note usted que lo último dice, y hasta lo último de la tierra. No es específicamente al pueblo de Israel en cierto momento, sí, pero ahora es al mundo entero. Entonces, cuando Pablo se va a los gentiles es porque el Señor quiere ampliar su gracia. Y mira, desde aquel día que se predica este evangelio al mundo, desde aquel día que se predica esta palabra, están los misioneros. ¿Por qué? Porque el Señor lo que hizo fue ampliar su territorio. Lo que el Señor hizo es que la iglesia se comprometa para ampliar las estacas. De hecho, las iglesias tienen que crecer, amado hermano, en número, en personas salvas. ¿Por qué razón? Porque el Señor ya dio la oportunidad y le dio la luz verde a Pablo. Desde ese día se predica el evangelio en el mundo entero. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús vino para predicar la palabra, vino para dejar la gran comisión. El Señor Jesús estaba allí. Yo quiero leerte lo que dice el Salmo en su capítulo 2. Mira el versículo 7 lo que dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ese decreto que hubo allí, el Señor Jesús lo sabía. Y por eso Él trajo la gran comisión para que los que la van a llevar sean los misioneros, los evangelistas, que anden por el mundo, no importa llorando como sea, pero qué importancia tiene que el Señor les ha dado los confines del mundo. La pregunta que yo tengo para mí esta noche: ¿qué estás haciendo tú? ¿Dónde estás tú atrincherado? ¿Dónde estás evangelizando? Seguramente estás pensando en el mundo entero y me vas a decir que yo cómo voy a llegar. Mira, los medios se están dando para llegar. De hecho, esto que yo estoy predicando posiblemente lo escuchen en otra parte del mundo. El objetivo es que no te calles, que tienes que hablar la palabra, porque la palabra es la oportunidad ahora para los que están muriendo sin conocer a Cristo. Una razón bien importante: el poder de la palabra va a romper las tradiciones. Mira lo que Pablo dice, que se fue a los gentiles y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. ¿Te das cuenta a dónde lo está enviando el Señor? A donde un hombre que es temeroso de Dios. Yo pienso que este hombre, con qué deseo tenía la palabra. Yo me imagino que este hombre clamaba a Dios, él clamaba por una mejor interpretación de la palabra, clamaba por entender quién era Jesucristo, y le llega Pablo que a darle un testimonio profundo de su conversión y lo hospeda en su casa. Mira qué lindo que lo hospedó en su casa. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está haciendo allí es que ese hospedamiento ahí lo tenga más cerca del objetivo. Y más cerca del objetivo, ¿por qué? Porque este hombre justo, su casa estaba a la par de una sinagoga. Mira cuántas veces has vivido cerca de una iglesia, a la par de una iglesia, y no has querido ir, hermano. Cuántas veces has estado cerca y no has querido ni siquiera entrar, hermano. Pero Pablo se metió a la casa de este hombre que es temeroso de Dios. Y mira lo que ha pasado. Pablo está ya llegando a la sinagoga. ¿Y qué era una sinagoga? Una sinagoga, amado hermano, tenía por principal a un hombre, y lo vemos en la Biblia en varias oportunidades, que siempre hay un principal en la sinagoga. En este caso es Crispo. Pero nota usted que ese hombre principal de la sinagoga es el que ordena la liturgia, que se lea la palabra, que se diga esto, que se haga lo otro, que se cante alabanza, que haya danza, todo lo que se puede hacer en la sinagoga, pero leían solo el Antiguo Testamento. Es aquí la gran diferencia, hermano, al leer solo el Antiguo Testamento sin darse cuenta que Jesucristo está ahí oculto en el Antiguo Testamento, en las profecías mesiánicas, y que en el Nuevo Testamento está revelado el Señor, porque el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo, pero ellos no lo han podido entender. De hecho, no estaba escrito para ellos, pero Cristo ya había estado sobre la tierra, Cristo ya había predicado, Cristo ya había muerto, ya había resucitado, ya está en los cielos, pero ellos no lo tenían en su corazón. Entonces, lo que está haciendo el Señor es cumplir el objetivo de que esta palabra llegue hasta la sinagoga. Amado hermano, cuando estamos hablando de la sinagoga, es el lugar difícil donde vas a querer entrar y no vas a poder. Seguramente ahí entraban de todo, pero ¿sabe qué? A oír lo mismo.
Por eso, hermano, tú no te puedes estar oyendo lo mismo. Para eso tienes la palabra del Señor. Ahí la tienes para que la leas, para que la puedas saborear, disfrutar. Fíjate que no debes de dejar caer ni una palabra en tierra, porque todo lo que la palabra encierra es la verdad. Por eso Samuel dice que él no dejaba caer ni una palabra en tierra. Amado hermano, no dejes caer ni una de las palabras escritas en la palabra, porque esta es revelación a tu vida. Por eso es que ahí ocurren dos cosas. Este hombre llamado Justo de seguro fue con Pablo a la sinagoga, porque ahí hay un hombre destinado a creer. No estoy hablando de predestinación, destinado a creer. ¿Cuántos destinados a creer, hermano? Yo diría que hay muchos. El problema es que nadie les habla la palabra. El problema es que nadie les lleva la palabra. ¿Te recuerdas de aquel hombre etíope que le decían el eunuco? ¿Te recuerdas que Felipe llegó y sin saber qué y cómo ese hombre venía leyendo el Antiguo Testamento, Isaías 53, y no lo entendía? ¿Te das cuenta que en las tradiciones, hermanos, se mantiene lo mismo sin que lo logren entender? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está con ellos y no hay quien les asesore, quien les diga. Por eso Pablo dice que la fe es por el oír palabra de Dios. Por eso está Pablo ahí en la sinagoga dando su testimonio, comentando de dónde lo levantó el Señor, comentando lo que ha pasado. Y Crispo está allí como principal de la sinagoga. Y lo que me relata esta palabra, el versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Te das cuenta lo que el efecto de la palabra? ¿Te das cuenta que el efecto de la palabra, que tú hables con tus vecinos, que tú hables con tu colonia, va a ser un efecto multiplicador? ¿Por qué? Mira lo que le pasó a Crispo. Su casa se convirtió. Y no solo eso, dice acá, que también los de Corinto, oyendo, creían y eran bautizados, amado hermano. El efecto de la palabra es pero fenomenal, es linda. Por eso mi pregunta es, iglesia, ¿quién es tu vecino? Hoy que nos reunimos en grupos familiares, ¿quién es tu vecino? Hoy que te mandamos el estudio así un tanto difícil en el teléfono, pero ¿quién es tu vecino? ¿Qué estás haciendo por tu vecino? ¿Lo estás poniendo en remojo para cuando corresponda? ¿O qué crees que va a pasar? Yo diría que hables la palabra, mano. Tú tienes los medios. Mira, graba mensajes, graba sermones, graba palabras, graba oraciones, graba cosas lindas y envíalas en el mundo. Allá alguien la va a agarrar, hermano. Esa nube que tienen los satélites para guardar los mensajes, ahí va a quedar el tuyo y lo van a oír en China, lo van a oír en Japón, lo van a oír en Europa, lo van a oír en el mundo entero. Pero no te detengas, no te calles, predica la palabra de Dios. Mira, la palabra tiene poder para cambiar vidas. Ya vimos que Crispo cambió. Pero allá en la sinagoga están leyendo el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? Están leyendo a Isaías más que otra cosa. Porque el libro que ellos leían más era Isaías. Por eso que cuando el Señor entra a la sinagoga en su tiempo de predicación, le dieron a leer el libro, el rollo. Y cuando el Señor lo leyó, dijo, de mí habla esta escritura. Y se lo regresó y se sentó porque no iba a predicar. El principal de la sinagoga le había prestado los rollos para que los leyera, pero el Señor lo interpretó de esa manera. Ellos no lo habían podido interpretar aunque lo leyeran 40,000 veces. Amado hermano, eso es lo que pasa cuando la palabra nadie te la explica. Mira, por eso es que ellos leían la palabra y no la entendían. En Isaías, capítulo 55, versículo 10, que ellos ya leían, te voy a leer lo que dice. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Ya te lo explico. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para el que la envié. Oiga, esta palabra la leían en la sinagoga y no la entendían. Porque esta palabra del Señor es la que vino a decir el Señor Jesús. Yo vengo a hablarles lo que el Padre me ha dicho que yo hable. Pues Él era el verbo, Él era la vida, Él era Dios mismo hablando a través de su palabra. Por eso es que la palabra tiene poder para cambiar vidas. Ese hombre justo que albergó a Pablo tuvo un cambio radical en su vida. Tal vez él estaba solo orando y temeroso de Dios, pero no había entendido quién era el Señor Jesucristo. Y ahora que lo ha entendido, hermano, está con Pablo en la sinagoga. Yo supongo que está allí. Y Crispo recibió al Señor, fue transformado. El pueblo en Corinto creyó y fue bautizado. ¿Por qué? Porque la palabra riega la tierra. Mira, una ilustración.
Yo tengo un pequeño patio y yo lo rasuro, completamente lo rasuro cuando ya se seca. Pero cuando viene el tiempo de invierno, y en esta oportunidad lo pude observar, dije, voy a ver qué hace esa linda lluvia que cae, porque no puedo descubrir qué poder tiene, pero yo riego con manguera y nunca surge una semilla al fruto. Pero en esta oportunidad, en la primera lluvia, el tercer día, hay plantas. ¿Te das cuenta la figura que el Señor está usando, que dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que cumple su propósito? ¿Por qué, hermano? Porque cuando esta palabra es regada por el Señor, cuando el Señor la manda con este propósito, no va a regresar vacía, va a regresar con el fruto. Pablo se movió desde donde estaba predicando para venir a donde este hombre temeroso de Dios llamado Justo, a la par de la sinagoga, y ahora está dentro de la sinagoga. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que dar fruto. Mira lo que dice el capítulo 18 siempre de los Hechos en su versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando estaba dando testimonio de que Jesucristo era el Señor, ellos no le creían. Hermanos, ni entraban a la sinagoga ni oían a Pablo. Entonces Pablo toma la decisión de irse. Parece que viene enojado, pero no viene enojado, sino que está cumpliéndose esta palabra, que la palabra no va a volver vacía, tiene que cumplir el propósito para lo que la envió. Por eso es que la palabra que tú digas, hermano, viene de Dios, porque el Espíritu Santo que está en ti te va a permitir hablar. Esa palabra va a ser prosperada y no volverá vacía. No pierdas la esperanza, no pierdas el deseo, porque el Señor mismo te va a garantizar que la palabra va a producir un fruto. Pablo despertó a los pueblos dormidos. Allá en su pueblo estaba predicando y no querían. Allá les tenía la palabra y no querían. ¿Sabe por qué? Porque el mundo duerme su letargo. ¿Saben lo que es el letargo, hermano? El letargo es un sueño, abandonarse al sueño. Y le pasa a los animales casi siempre. El letargo es más para los animales. Fíjate que los osos, por ejemplo, el oso se engorda. Y ya cuando está gordito, se va a lo que le llaman invernadero. Cuando está gordito va y quema la grasa durmiendo. Y cuando se levanta y despierta, el tiempo ya cambió y viene para comer de nuevo. Y así sucesivamente lo hace. Así está dormido el mundo. ¿Sabe por qué? Porque lo ha invadido la ignorancia. Se ha dejado atrapar por la ignorancia. En la sinagoga había mucha gente ignorante y todavía te puedo decir, y soy atrevido al decirlo, en muchas iglesias hay mucha gente ignorante porque la palabra no se está predicando conforme está escrita, porque la palabra no se está predicando con el avivamiento del Espíritu Santo, porque la palabra no se está predicando conforme el Señor la dejó. Entonces los pueblos están durmiendo en letargo. ¿Qué le pasó a Nínive? Nínive estaba en su letargo cuando el Señor vio que se había convertido en anarquía y que el pecado reinaba. Envió un evangelista para predicar que no quería y al final fue. Pero ¿qué es lo que pasó allí? Amado hermano, lo que ahí ocurrió fue que la palabra surtió el efecto, tan buen efecto, hermano, que se convirtieron. Un efecto precioso para la conversión de la gente. Fíjate qué importante. Yo quiero decirte, la palabra tiene que correr y deprisa. Y usted dirá, ¿qué quiere decir esto el hermano con esto? Mira, cuando le hablamos de prisa, es que tiene que ser rápido. Y usted dirá, ¿y por qué ahora? No, siempre ha sido así, deprisa. El problema es que nosotros la estacionamos. Y cuando la estacionamos es porque nos detuvimos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada. Me llama la atención la palabra estacionar. Mira, cuando tú vas por un objetivo a un determinado lugar y llevas en tu vehículo, lo primero que buscas es estacionar tu vehículo. Pregunta si tiene parqueo el lugar donde vas y si no tiene, la calle. Y te encuentras con que la calle tiene solo franjas amarillas, para este caso el país, franja amarilla no se puede estacionar.
Pero el objetivo tuyo primero es estacionarte para después cumplir el propósito de ir al lugar donde vas. Vamos a poner de ejemplo un banco. Tú puedes dar 3, 4, 5 vueltas y no encuentras parqueo. Pero cuando te estacionas, hay satisfacción. Y esa satisfacción es porque has dejado bien parqueado tu vehículo y cumples el propósito. Pero vengámonos entonces a la palabra. ¿Qué pasa cuando tú la estacionas? ¿Qué pasa cuando esta palabra se estaciona en tu mente? ¿Qué pasa cuando se estaciona en tu casa? ¿Qué pasa cuando la tienes y no la lees? ¿Qué pasa cuando la tienes y no la dedicas? ¿Qué pasa cuando la tienes y no la estudias? Está estacionada. Entonces, para que corra deprisa, tiene que salir de ese estacionamiento, amado hermano. Tiene que salir, pero deprisa. ¿Por qué? Porque necesitamos romper los silencios y las barreras religiosas, como Pablo. Pablo fue a romper la barrera religiosa de la sinagoga, lo fue a romper de una manera especialísima. Por eso es que Pablo, cuando dice el versículo 9, te lo leo, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Te das cuenta que Pablo, cuando salió corriendo a predicar a los gentiles, no viene enojado? Lo que Pablo viene a hacer es a cumplir el propósito de Dios, expandir su palabra. Eso es lo que viene a hacer. Pero al llegar a este lugar de la sinagoga, él tuvo una visión de noche. Y hermano, para tener la visión de noche, tú necesitas entrar en el secreto de Dios. Para tener una visión de Dios necesitas orar. Para tener una visión de Dios necesitas meterte con el Señor y preguntarle qué quieres que haga, Señor, como lo dijo él cuando quedó ciego. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y aquí está la gran diferencia marcada, porque el hombre de Dios que busca a Dios, ese hombre va a tener la visión. Por eso es que Elías era un gran hombre de Dios y por eso decía él en cada momento de su vida, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque él estaba en oración constante con Dios. Era como estar enchufado a la corriente para no perder la energía de la batería. Ese hombre estaba constantemente en el secreto de Dios. Y eso es lo importante de Pablo para que haya tenido una visión. Y cuando tiene la visión, el Señor le habla. Y lo primero que le dice, no temas. Yo te digo ahora, no temas, no tengas miedo, porque lo primero que ocurre con el temor, hermano, es que te va a paralizar. ¿Te imaginas tú entrando, Pablo, a una sinagoga donde los grandes eruditos, entre comillas, ahí, lo iban a intimidar, le iban a rechazar, iba a pasar cualquier cosa? Pero cuando el Señor te habla y te dice no temas, te está diciendo no tengas miedo. Anda y habla, porque yo estoy contigo. Hermano, eso es lo que el Señor nos está diciendo a cada rato en la iglesia. No tengas miedo, no temas. Y aquí la visión que recibe Pablo es que vaya. Pablo en visión de noche dice, no temas, sino habla y no te calles. ¿Te das cuenta, hermano, lo importante que es no callarse? Porque cuando tú te caes, te callas, caes en el miedo. Y puede ser que desistas de hablar la palabra. Así un pequeño relato de mis años de evangelista. Mira, yo tomé la decisión un día de no estacionar esta palabra. Y dije yo, hoy en día cosas, vehículo, moto, y me voy a predicar a los voces. Cuando yo tomé la palabra y me subí, le dije al motorista, yo solo quiero predicar la palabra, pero aquí está mi pasaje. No, pase, me dijo, pase. Y pasé. ¿Para qué le dije, hermano? Cuando estaba en el bus y quise hablar la palabra, no pude. No pude. Y yo decía, ¿por qué no puedo? Y después descubro que era miedo. Me había dado miedo. El diablo me ganó la batalla y dije, no voy a predicar si tengo, y no pude. ¿Y sabe qué? Caminé para atrás y en la parada siguiente me bajé. Y dije, ese bus no era, me voy a subir a otro y me subí a otro. Pasó lo mismo, hermano, no pude predicar la palabra. A ti te da risa lo que te estoy contando, pero yo no podía romper eso, hermano. Yo no sé por qué
Y Pablo no tenía miedo en la sinagoga. Ahí estaban los grandes hombres, los maestros de la ley, y sin embargo él se metió a hablar la palabra. ¿Por qué? Porque él sabía que quien le había dado la visión y quien le había dicho eso era Dios. Y eso mismo te digo esta noche a ti. Yo ese día no pude predicar la palabra. Y me fui a mi casa decepcionado y no le conté a nadie que yo no pude predicar la palabra. Y yo que decía que podía, hermano, no es cierto. Porque cuando el miedo te viene, el temor, huyes y dejas el propósito de Dios y permites que el miedo te acobarde, hermano. Eso me pasó a mí. Dije yo, no me va a ganar este miedo. No me va a ganar este miedo porque los que van en ese bus son igual que yo y peor que yo porque no tienen a Cristo. Entonces tomé la decisión y fui el siguiente día. Y me subí. Hermano, iba con el mismo miedo y no podía predicar. Y se subió otra persona vendiendo cosas. Y dijo, en esta oportunidad no vengo para venderles nada. Siento el deseo de que yo tengo que predicarles la palabra. Y empezó a predicar, hermano. Me daban ganas de recibir al Señor otra vez. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba con miedo, tenía temor. Y me dio tanta vergüenza, hermano, que en un segundo, en un minuto, se me adelantara un vendedor. Y yo, estudiante del bíblico, hermanos, qué tremendo error el mío. ¿Sabe qué? Tenemos que trasladarnos a ser como Pablo. Pablo se metió a la sinagoga y ahí mismo no le importó quien tuviera. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que la palabra de Dios lo tiene todo y el que no tiene la palabra no tiene nada. Por eso es que Pablo abrió su boca y Crispo se convirtió. Por eso es que los corintios se convirtieron. Por eso es que fueron bautizados, porque mucho pueblo hay allí. Amado hermano, no temas, le dijo, habla y no calles. Pero para hablar debemos de estar en el secreto de Dios. Te lo vuelvo a decir, las instrucciones llegarán a tu mente, a tu corazón en una orden exclusiva. No callar, hermano, implica predicar hasta que te mueras. Por eso es que Pablo te decía siempre, para mí el morir es ganancia. Porque yo vivo con Cristo, decía él, y para mí el morir es ganancia. Eso implicaba que Pablo iba a morir el último día de su vida predicando la palabra. Amado hermano, eso es lo que tú tienes que hacer como evangelista. Levántate y predica la palabra. No temas, habla y no calles. Iglesia, yo te digo en este momento, es tu momento para la victoria, es tu momento para regresar con la cosecha, es tu momento, pero no temas, no habla, no calles, no dejes, hermano, que las piedras hablen. Mira, te relato esto y te lo voy a leer mejor porque es bien importante, muy lindo leerlo. Cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, y van cantando, van poniéndole los mantos, van poniendo las cosas cuando él va caminando. Y mira lo que dice el versículo 39. Algunos fariseos, los mismos que echaron a Pablo de entre la multitud, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, hazlos callar. Oiga, que los discípulos se callaran de darle honra al Señor, que los discípulos se callaran de decir hosana a Dios en las alturas, de decir que este era el rey. Hermanos, era difícil y Jesús le contesta así de esta manera. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Hermano, si yo no pude predicar en el bus y que después lo hice, por supuesto, no puedes permitir tú que las piedras hablen por ti. Habla ahora, no temas, no te calles, habla la palabra. Entra en el detalle de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que está el Señor con ella. Versículo 10 del capítulo de los Hechos, 18:10. Porque yo estoy contigo, le dijo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tú sabes que estaban en la persecución, tú estaban que en los momentos difíciles de la palabra, donde no podías predicar abiertamente porque te metían preso, no podías entrar en ese detalle, y los discípulos pasaban presos, a cada rato presos, salgan y váyanse, pero no prediquen la palabra, no los podían callar, amado hermano, porque el mandato es no temer y hablar y no callarse, no los podían detener.
salían y dicen, bueno, si no quieren que predique la palabra, ustedes están equivocados. ¿Será más fácil obedecer a los hombres que a Dios? Hermano, eso mismo tienes que decir. Pablo no se callaba, él seguía, pero porque el Señor le dio la garantía. Le dijo, yo soy tu garantía, la palabra es mi garantía. Yo los voy a persuadir por lo que tú hables, porque lo que ellos van a oír, mi palabra, te vuelvo a repetir, no volverá vacía. Nadie podrá hacerte frente. Eso mismo le dijo a Josué cuando iban por el camino, porque Josué no quería mover al pueblo por temor, no quería mover al pueblo porque tenía miedo. No es que fuera cobarde ni que no pudiera, sino que tenía temor. Entonces no se consentía poder hacer lo que hizo Moisés. Hermano, Pablo no decía, yo no voy a hacer lo que Jesús hizo, pero voy a hacer cosas mayores porque él me lo ha dicho. Y eso mismo te digo yo ahora en esta oportunidad, amado hermano, cosas mayores harás, dijo el Señor, porque yo voy al cielo. La garantía de la palabra la tiene el Señor, hermano. ¿Por qué yo te estoy diciendo esto en esta oportunidad? Cristo viene luego. Y mira, Cristo viene luego, y esto no es que yo sea un profeta, está escrito en la palabra. Dice aquí, yo vengo pronto. El pronto de Dios no tiene tiempo. Por eso es que allá en la palabra, en la carta de Pedro, dice que la gente decía, mira, ya murieron nuestros antepasados, ya nos contaron todo esto y no pasa nada. Pero Pedro responde de esta manera. Dice, lo que pasa es que el Señor tiene paciencia para que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Porque para el Señor un día son 1000 y 1000 son uno. Entonces el Señor lo que quiere es que haya conversiones, que la palabra corra para que puedan venir a los refrigerios del Señor. Amado hermano, la iglesia, ¿cuál es tu cuartel ahora? Yo te pregunto, ¿dónde vas a ser testigo? Si el Señor te dijo que me seréis testigo, ¿dónde estás siendo testigo? ¿Dónde estás atestiguando que tú perteneces a una iglesia? ¿A dónde estás dando el testimonio de que Cristo vive en ti? ¿A dónde estás dando testimonio que Cristo te ha sanado? ¿A dónde estás dando el testimonio que Cristo resucitó y que tú vas a resucitar? ¿Dónde les estás predicando que el Señor viene pronto? Tienes que abrir la boca y irles a decir, ¿dónde está tu cuartel? Es tu casa, hermano. Y los vecinos deben de ser para el Señor. ¿Por qué? Porque los vecinos de la sinagoga te están esperando. Los vecinos de la sinagoga están esperando que esto pase para que tú llegues a tocar la puerta y le digas, mira, no pude venir el día de la cuarentena, pero aquí estoy ahora que ya pasó. He orado por ti todos estos 40 días y en estos 40 días vengo para pedirte que recibas al Señor Jesucristo. Yo te aseguro que cuando abras la boca, cuando pierdas el miedo, esa gente se va a convertir igual que Crispo. Ese Crispo, hermano, y su casa y todos los de Corinto se convirtieron porque la persuasión de la palabra la tiene garantizada el Señor y no volverá vacía, dice el Señor. Diles que Cristo viene por los que han creído a su palabra. Amado hermano, tienes que entender esto, comprender esto, que Cristo viene pronto. No estés esperando las señales de los cielos, no estés esperando lo apocalíptico. Lo apocalíptico es para los que no han creído, porque tú y yo vamos al cielo, porque el Señor así lo dijo, donde yo estoy, quiero que vosotros estés. Evangelista, levántate y predica. No temas, no calles, habla la palabra desde tu trinchera. Padre bueno, gracias, Señor. Yo te agradezco en esta oportunidad, Señor, que puedo hablarle a mis hermanos y a los amigos, que puedo expresarles la palabra que Pablo expresó en la sinagoga, sin importarle que ahí fueran personas que sabían todo, Señor. Pero ese todo era medias porque no conocían a Cristo, pero lo conocieron por la boca de Pablo. Así, Señor, por la boca de mis hermanos puedan conocerte a ti, Señor. En cualquier parte de las poblaciones, en cualquier lugar afectados por el miedo, en cualquier lugar, Señor, donde haya dificultades. Tu palabra, Señor. Esa es la mejor medicina. Esa es la medicina que queremos, Señor. Pero tenemos que levantarnos. Levanta hombres en las iglesias, levanta mujeres con ese poder grande, que puedan predicar, persuadir por la palabra, y tú harás el resto, Señor. Permítele, Señor, que abran su boca. Quítales el miedo, mi Dios amado, para que puedan recibirte, Padre.
¿Cómo se convirtió Crispo? Por la palabra. ¿Cómo se convirtió Crispo? Por oír la palabra, por la fe al oír la palabra. Por eso tú que estás escuchando, y que no es una casualidad, yo quiero orar por ti. Regálame un minuto de tu vida. Y si tú tienes el deseo de hacerlo, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, perdóname la ignorancia, perdóname de haberme quedado pasivamente sin intentar conocerte. Pero ahora que me doy cuenta que un hombre principal de una sinagoga te conoció, Señor, y yo que no soy principal de nada, gracias por designorarme. Y hoy reconozco que moriste en la cruz por mí, que tu sangre preciosa vertida allí fue para mi redención. Reconozco que soy pecador y me arrepiento ahora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo te recibo ahora como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi vida ahora. Padre bueno, gracias por el que hizo esa oración, bendícelo. Y bendice, Padre, a los evangelistas de las iglesias, a los que intentan ser evangelistas. Señor, bendícelos y guárdalos. Permíteles tener la palabra y el testimonio para que los pueblos conozcan de tu persona, para que los pueblos sepan que vives y reinas por los siglos, para que las personas sepan, Señor, que no estás muerto, para que las personas sepan que nos has dejado tu Espíritu Santo para ser el guía de nosotros, el paracleto de nuestras vidas, para hablarnos, Señor, y para sostenernos y fortalecernos. Padre, gracias. Oro también porque bendigas al mundo, Señor, en esta crisis global. Señor, que cuando tú quites el virus puedan creer en ti, Señor. Cuando se vaya la pandemia puedan creer en ti, Señor. Que haya fruto, además de dolor, de tristeza, haya fruto, Señor. Gracias. Padre, bendice a tu pueblo y guárdalo, Señor. Así como dijiste en tu oración, cuando así como hablaste por tus discípulos, así como dijiste ahí en el capítulo 10 del libro de Juan, que nos tenías en tu mano y de tu mano nadie nos puede arrebatar. Ahí tennos, Señor, y guárdanos en tu mano, Señor. Muchas gracias. Bendice, Señor, a tu pueblo. Levántalo en victoria, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos que han estado con nosotros en esta oportunidad. Que el Señor los guarde de todo mal.